charla que están interesados en formar parte de nuestra querida revista científica Ciencia Médica. Esta noche les vamos a dar una charla informativa general sobre cómo es el manejo que tenemos en cada comité, las distintas actividades que realizamos, así sobre cómo es el proceso de postulación y para que ustedes puedan aclarar las dudas que les hayan podido surgir en este tiempo, de manera que sea más factible y que no se encuentren con tantos inconvenientes al momento de realizar la misma postulación. En esta ocasión estamos presentes la gran parte de la mesa directiva de la revista Ciencia Médica, así que vamos a dar inicio a esta charla dándole la palabra a la editora en jefe, Valery Soruco. Valery, tienes la palabra. Buenas noches a todos los presentes. Me llamo Valery Soruco, soy estudiante de quinto año y les doy la bienvenida a esta charla informativa para que puedan formar parte de la revista científica Ciencia Médica. La revista científica, para que conozcan un poquito más, es la revista oficial de difusión científica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina Aurelio Mirián. La sociedad se conforma por dos entes, la parte de IFIMSA y la parte de la revista científica. Nosotros pertenecemos a todo el comité editorial que se va a encargar de la producción de los diferentes volúmenes que sacamos cada año. Siguiente, por favor. Bien, para que nos conozcan un poco más, la misión, el objetivo que tenemos nosotros como revista comprende incitar a los estudiantes de pregrado y profesionales de salud para que realicen investigaciones, difundiendo sus trabajos en estímulo a su interés, dedicación y aporta al desarrollo científico nacional e internacional. Nuestra visión consiste en ser una revista de referencia reconocida a nivel nacional e internacional en brindar información de calidad científica para estudiantes en el campo de las ciencias de la salud, por lo que nosotros formamos parte del proceso editorial de la formación de la revista científica que se publica cada año. El objetivo de cada gestión es sacar un volumen que conste de 2 números. Nosotros estamos en vísperas de sacar el volumen 27, número 1, que ya próximamente va a salir. Se estima que a finales de abril, tanto en su formato digital como en su formato impreso. Entonces, lo que hacemos es enfocado a que estos artículos se publiquen. Nos envían artículos diferentes personas, estudiantes, personas que han sido miembros de la revista, doctores de la facultad, también personas de otros países que tienen ciertos artículos, nos envían por nuestro correo y todos los comités se van a encargar de capacitar a los miembros para el proceso de la revisión de los artículos y ver todos los detalles que son importantes para la revisión de los mismos, por lo que es en lo que nosotros nos enfocamos como revista. También realizamos algunas actividades en beneficio de recaudar fondos para la producción de las mismas, como organizar algunos cursos que se irán viendo este año y también la venta de las revistas. Dentro de esta capacitación, les vamos a explicar inicialmente en qué consisten los comités para que ustedes vayan viendo un poquito más de cómo funcionamos como revista. Y al finalizar, les vamos a explicar cómo es paso a paso el proceso que tienen que seguir para postularse y también la bibliografía que va a entrar al examen que se da para la postulación. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para que también tengan una idea de la importancia que tiene la revista científica, nosotros vamos a ver que estamos indexados en diferentes entes como en Cielo, Redalic, Latindex, Redip, DOAG, por lo que es una revista de prestigio y esperamos contar con el apoyo de todos para así poder sacar adelante los nuevos volúmenes que se vayan presentando y así capacitar a nuestros miembros para que puedan realizar la revisión de los artículos y también incitar en la producción de los mismos para que se animen tanto a escribir a nivel de nuestra revista o a nivel de otras revistas como de otros países. Entonces, siendo así, doy la palabra a los diferentes directores de los comités para que expliquen el funcionamiento de cada uno de ellos y al finalizar nuevamente les voy a ir explicando el proceso de postulación. Muy bien, entonces un poco dando
ya inicio esta parte de lo que van a ser los comités, vamos a presentar el primer comité, que es el comité científico. El comité científico básicamente es el que se encarga de evaluar, seleccionar artículos, se encarga también de coordinar la revisión de las mismas. Es el primer paso para entrar en contacto con los autores y básicamente sirven como moduladores durante todo el proceso de revisión. Desde este comité, lo que se suele hacer es recibir los artículos, prepararlos para hacer la revisión y que esta sea un doble ciego, y posteriormente ayudar continuamente en esta parte de recibir los artículos, mandarlo al comité editorial que se encarga de hacer todas las evaluaciones, luego volver a enviar a los autores y en esa situación una y otra vez, para posteriormente hacer el derivo de los mismos a los diferentes comités, como van a ser diagramación, ética, redacción y demás. En el comité científico, básicamente lo que se busca es el mantener este contacto, tanto entre la revista como los autores, para que así los autores vean que somos una revista de calidad en la que pueden confiar y que tengan seguro que su artículo está en buenas manos y que va a salir en un tiempo posiblemente un poco extendido, pero que al final de cuentas va a dar un muy buen resultado. Así que los invitamos a formar parte del comité científico. Si quieren más datos, más detalles, pues lo pueden pedir sin ningún problema. Eso en cuanto al comité científico. El siguiente Hola, comité es educación continua. Guarita, tienes la palabra. gracias, Ali. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Mi nombre es Guara. Actualmente soy la directora de este comité que es de capacitación o educación continua. ¿Qué hacemos en el comité? Pues nosotros, nuestras principales funciones son la capacitación en temas de investigación. Es decir, tenemos que ofrecer nosotros los cursos, talleres, donde ustedes puedan mejorar sus habilidades en investigación, en analizar datos, en hacer búsquedas de revisión bibliográfica, que sabemos que es muy importante en el proceso educativo que estamos llevando en la facultad, y no solo se queda en nuestro proceso de formación en la universidad, sino que va después cuando sean médicos. El hacer investigación es muy importante. Entonces, nosotros les ayudamos desde básico, desde cómo se tiene que buscar un tema, cómo es que tienen que hacer este proceso de investigación. Y para eso buscamos lo que es la orientación y el asesoramiento en la producción de protocolos y artículos científicos. Ustedes tienen que empezar a hacer los artículos. Si bien nos va a tocar revisar muchos artículos, ustedes igual tienen que animarse a ser estos autores. Vamos a buscar expertos, docentes que nos puedan ayudar a que ustedes como miembros puedan producir estos trabajos. Y es por eso que vamos a tener un acompañamiento. Nosotros como directores, nosotros como miembros de este comité, vamos a tratar de ayudar a toda la sociedad, a toda la universidad, si es posible, si llegamos a eso, en hacer esta producción de los artículos desde que inicia, desde que se escoge el tema, hasta que se pueda publicar en nuestra revista, que es lo que queremos al final. Entonces, si están animados, si tienen alguna duda, pueden hacerla. Estoy dispuesta a ayudarles y espero que podamos formar un buen equipo que tenga las ganas de trabajar. De esto se trata. Gracias. Damos paso ahora al comité de redacción y traducción. Gracias, Alison. Buenas noches, chicos. Soy Luis Diego Quiroga Sandoval, director del Comité de Redacción y Traducción. Este comité consiste en la revisión y corrección de los artículos. Entonces, a través nosotros de la revisión tenemos una ventaja como Comité de Redacción y Traducción, en el cual adquirir conocimientos no solamente de qué debe tener de requisitos o normas un artículo para ser publicado, sino también en adquirir conocimientos de patologías o temas de innovación que van a ser publicados a través de nuestro territorio nacional, ¿no? Esa es la importancia. También es importante que nosotros tenemos el deber de que los artículos deben estar ajustados al formato y las normas que tiene la revista, ya como comité editorial. Entonces, estas son nuestras funciones que van a garantizar la calidad y el prestigio no solamente de nuestra edición, sino también de la información que se va a llegar a publicar a diferentes entidades
dentro del territorio nacional. Siguiente, por favor. Entonces, les invito a formar parte de nuestro comité de redacción y traducción, en el cual nosotros vamos a tener amplios conocimientos a través del transcurso que vayamos cumpliendo nuestras funciones. Les animo a ser parte también de nuestra familia, que es la revista Ciencia Médica, en el cual le vamos a adquirir mucha experiencia y también a formarnos nosotros como personal de salud, en el cual es uno de los requisitos conocer esta parte de la edición de artículos, ¿no? Entonces espero que ustedes se animen a ser parte de nuestra revista. Gracias. Muy bien, damos ahora paso al Comité de Ética. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias, Alison. Bien, soy Ricardo Fernández, soy estudiante de cuarto año. Y bueno, primero les voy a hablar sobre la importancia, ¿no?, del comité, por qué es importante este comité para la revista. Y como se indica, es un guardián que va a evaluar y supervisar lo que son las prácticas de investigación para prevenir la mala conducta científica y promover la honestidad, transparencia y responsabilidad en la publicación de resultados. La siguiente, por favor. Bien, nuestra labor se va a centrar en asegurar que cada publicación se respeten los derechos y la dignidad en las investigaciones, que se declare con transparencia cualquier conflicto de intereses y también la fuente de financiamiento. También se va a garantizar que la originalidad y el rigor científico de los datos estén presentados. Y en mi comité se realizará sobre todo lo que son capacitaciones y también, como los demás, las revisiones de los artículos. Y bueno, con su colaboración vamos a realizar lo que es un buen trabajo y que ésta influya en lo que es en la calidad de las publicaciones. Muchas gracias. Muy bien, ahora damos paso al Comité de Diagramación. El comité de diagramación básicamente es el que se encarga de darle forma a la información que recibimos. Cuando un autor nos envía los artículos, estos vienen en formato Word y después desde acá, desde el comité de diagramación, es básicamente donde surge la magia. Es donde nos encargamos de escribir toda esta información e irla acomodando de manera que sea algo atractivo a la vista, de manera que sea algo presentable. Para realizar esta función nos basamos en una herramienta que es el de Adobe InDesign, que básicamente es nuestra herramienta base para poder sacar las revistas tal y como las pueden ver en nuestras páginas. El comité de diagramación se encarga de maquetar todo lo que va a ser la información, se encarga de hacer desde la portada de la revista hasta la sección de información para autores. Básicamente aquí se requiere tener un poco de conocimiento sobre Adobe InDesign, pero igualmente en caso de no tenerlo, nuestra directora se encarga de realizar pequeños cursos de manera interna con cada uno de los miembros para que de esta forma tengan idea sobre el manejo y puedan también quitarse dudas y aprender un poco más sobre esta herramienta y para que nos puedan al final ayudar a sacar el tomo correspondiente de cada revista. Eso en cuanto al comité de diagramación. Los invitamos a formar parte de este comité para que aprendan una nueva herramienta que les podría ser de mucha utilidad en un futuro. Y el siguiente comité, ya para terminar esta parte de la presentación de los comités de nuestra revista científica, está el Comité de Difusión y Publicidad. Me presento, ya me está escuchando desde un inicio, pero mi nombre es Alison Cáceres y soy la actual directora del Comité de Difusión y Publicidad. Básicamente, ¿qué hacemos? Nos encargamos de comunicar y de crear. Comunicamos todas las actividades que realizamos desde la revista, desde los cursos hasta el lanzamiento de nuestras convocatorias, como lo han estado viendo estos días. Nos encargamos básicamente de crear todo desde cero. Nos basamos en algunas plantillas, es cierto, pero lo que tratamos desde el comité de difusión es poder alcanzar a la mayor cantidad de público posible por medio de ideas que sean creativas, que sean innovadoras y de esa forma motivarlos justamente a que aprendan más de investigación, a que despierten ese pequeño investigador que cada uno tenemos en nuestro interior. Básicamente, ¿qué hacemos desde el comité?
hacemos de todo un poco. Sacamos flyers, aprenden a utilizar diferentes herramientas, Canva, CapCut, y también en Photoshop hacemos pequeños videos, a veces hacemos grabaciones cortas, de manera que los miembros del comité puedan descubrir y puedan abrirse a más experiencias, ¿bien? Nos enfocamos un poco en lo que es esta parte de la comunicación audiovisual, para que vean que no solamente, muchas veces no solamente basta con leer o saber sobre investigación, sino que también hay que saber comunicar estos conocimientos que se adquieren, y por eso es que somos el Comité de Difusión y Publicidad. Los invitamos cordialmente a formar parte de este comité. Actualmente estamos con algunas actividades, como va a ser la publicación de 10 mundiales y también nuestras revisiones bibliográficas, que van a ser pequeñas publicaciones de forma semanal para justamente fomentar un poco más la investigación y, claro, tener a nuestro público constantemente actualizado. Eso en cuanto al Comité de Difusión y Publicidad, los invitamos a formar parte. Únanse ahora, muchachos. Ahora cedemos otra vez la palabra a nuestra querida editora en jefe. Valerie, todo tuyo. Bien, vamos a explicarles un poco cómo funciona el proceso editorial que nosotros seguimos como revista. En esta diapositiva, nosotros vamos a ver que el proceso de revisión de artículos se divide en 3 fases. Y en estas fases se va a ir dando la interacción del trabajo de todos los comités, que todos son importantes para el correcto desarrollo de la revista. Nosotros sacamos convocatorias para la recepción de artículos muy pronto, dentro de aproximadamente 2 semanas, cuando ya después de que pase el examen de la postulación de miembros, se sacará una convocatoria para la recepción de los mismos. Entonces, consiste el proceso en que el autor nos envía su artículo a nuestro correo. Nosotros manejamos ciertos requisitos que tienen que tener los artículos para que nos lleguen, como que el autor llene un documento donde esté dando consentimiento para la publicación del artículo y también donde esté cediendo los derechos para que nosotros podamos publicarlo dentro de la revista. Una vez que nos envía esa declaración jurada y nos envía el artículo en las plantillas que nosotros tenemos, se inicia con la revisión. Quien recibe el artículo que nos envía el autor es un miembro del comité científico. El comité científico lo que va a hacer es que este artículo se lo va a asignar a cualquier miembro de la revista. Puede ser en parejas, en grupos de 3, o puede ser una asignación a una persona. Todos los miembros que entran a la revista, estén en el comité que están capacitados para revisar el artículo en fase 1. La fase 1 se encarga de la revisión de todo lo que corresponde al formato. Nosotros seguimos dentro de las revistas que son del área de salud el formato de normas de Vancouver. Entonces hay que ver que el artículo tenga el correcto número de palabras, cosas de formato, también la redacción del resumen. Eso van a ir viendo cuando vean las normas de publicación. También en las primeras capacitaciones que van a tener dentro de la revista, se les va a explicar cómo se revisan los artículos, porque nosotros manejamos tanto los artículos que son originales, de revisión, casos clínicos, cartas al editor, entre otros, pero principalmente son esos 4, y también se pueden incluir los artículos especiales. Entonces, todos ustedes van a estar capacitados en la revisión de estos artículos en la primera fase. Ustedes van a tener contacto con el miembro de científico, porque no se puede saber quién es el autor, ni el autor puede saber quién lo está revisando, porque se maneja un sistema de doble ciego. El único que va a tener esa información va a ser el del comité científico, que va a ser el intermediario, que es el comité en el que, por la cantidad de artículos que nos llegan, vamos a necesitar mucho apoyo. Entonces, ustedes revisan en fase 1, le envían a su encargado de científico por un Classroom que tenemos. El de científico se lo envía al autor, el autor corrige y se repite el proceso hasta que ya está todo lo correspondiente a la fase 1 y se pasa a fase 2. En fase 2 es donde ya inicia el trabajo del comité de redacción, donde se van a encargar de una revisión más minuciosa, pero enfocada al contenido que tiene el artículo, en cuanto a que la traducción esté bien, también que la redacción que esté haciendo esté bien, y con todo esto se envía nuevamente al comité científico. El comité científico
también va a revisar va a mandar el manuscrito a la parte de los revisores por la revisión por expertos, que incluye la revisión de 2 doctores. Estos ya no son miembros de la revista, sino son personas que pueden ser nuestros asesores o doctores que ustedes puedan llegar a conocer, personas con los que tal vez han rotado, que nos van a ayudar en la revisión de un artículo. El artículo lo revisan 2 personas, una persona que es especialista en el área del artículo y otra persona que es especialista en metodología. Entonces, si es un artículo de cáncer de piel, se va a enviar a un dermatólogo y a un doctor de metodología de investigación, y cada uno le va a asignar una calificación en base a los requisitos. Entonces, si dentro de todos esos requisitos cumple con las normas, da una buena nota, entonces el artículo se publica. Y para publicarse tiene que estar correctamente listo en lo que va a ser el Adobe Illustrator u otras plataformas para su formato digital e impreso, que es donde actúa el comité de diagramación, que se les va a ir dando capacitaciones a los que ingresen en este comité de cómo se tiene que ir estructurando, y ya después se realiza la publicación. En la publicación, tanto en nuestro formato digital como impreso, nosotros colocamos lo que vendrían a ser los datos de todas las personas que nos ayudaron, de los revisores externos. También van a estar todos nuestros miembros y aparecen todas las personas que han formado parte de la revista en los diferentes comités. Eso es el proceso editorial que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestra gestión de la revista. En general, tenemos reuniones los días sábados. Estas pueden llegar a ser virtual, presencial. También depende de la época que esté la universidad. Si está en época de exámenes, damos un poco más de tolerancia para algo más virtual. Entonces va a ir variando. Eso les avisamos por el grupo una vez que ingresen. Hay personas que pueden tener choque de horarios, entonces envían una justificación mediante un formulario que les mandamos un día antes, un poco más antes, y ya de esa forma se justifica que tal vez no puedan asistir a alguna reunión. Pero es importante que asistan porque para las personas que están se da cierta preferencia al momento de que nosotros tal vez pedimos personas interesadas para que nos ayuden a organizar a un curso, entonces se da en el momento de la reunión un poco más de prioridad a los que están. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo pueden ser miembros de la revista? Continuamos, la siguiente. Este es el proceso de postulación. Lo vamos a resumir en que el próximo sábado se va a dar un examen. Nosotros los vamos a distribuir en diferentes horarios, depende a cómo vayan llenando el formulario. A los primeros que nos envíen, a los primeros que llenen, les vamos a asignar la primera hora, a los que sean los últimos, la otra hora. Eso les vamos a ir confirmando por el grupo, pero pueden tener ciertos choques de horarios, clases o ciertos problemas mayores que les impidan. Entonces nos pueden enviar un mensajito con anticipación y les podemos reprogramar, digamos, si son del primer horario al segundo horario o viceversa, pero eso con anticipación para que así podamos tener correctamente nuestras listas. El día que tienen que dar el examen, les vamos a tomar una entrevista a cada uno. Esta entrevista va a estar dada por todos los directores que han estado en la charla, también por mi persona, donde vamos a hablar un poquito con ustedes para ver tal vez un poco por qué quieren entrar a la revista, qué les llama la atención, qué expectativas tienen. Y también eso nos sirve para ir acomodándolos a un comité. Ustedes no escogen los comités, sí nos pueden expresar que tal vez tengan cierta preferencia por alguno y vamos a ir viendo en cuál se les va a asignar. Igual si ustedes gustan y cuentan con tiempo, pueden participar de oyentes o de observadores en las actividades de un comité, de otro comité que también les pueda llamar la atención, pero siempre cumpliendo con las actividades que tienen dentro del comité que se les está asignando. Igual se va a ver que dentro de las reuniones se va a ir distribuyendo actividades para cada comité, entonces van a ser capacitados en todos los aspectos. Entonces, el siguiente sábado dan un examen, dan la entrevista y nos tienen que entregar documentación de ustedes que les vamos a ir mostrando. Siguiente, por favor.
Bien, estos son los requisitos que nosotros tenemos dentro de la revista. Es que sean estudiantes de un área que competa a la salud. Puede ser medicina, odontología, cualquier área relacionada, incluso personas de otras universidades, no necesariamente de medicina, pueden ser de San Simón, sino que pueden ser de otras facultades, de otras carreras. Ser estudiante de primero a quinto año de internado no se permite porque nosotros requerimos mucho compromiso de nuestros miembros y el internado es un horario muy variable. El currículum que nos tienen que presentar adjuntando fotocopias de sus certificados. Eso nos sirve mucho también para ver experiencias que ustedes tengan y en base a eso también podamos ver en qué comité puedan entrar o tal vez conocerlos más si tienen actitudes que puedan ser en beneficio de la revista para que nosotros podamos llegar a tomarlo en cuenta. Entonces, el día que van a dar el examen, tienen que traer su currículum impreso, adjuntando certificados. Tienen que presentar también una carta de compromiso, donde se comprometan a trabajar con la revista y por qué quieren ingresar. También algo que nosotros pedimos al ser parte de la sociedad científica es que se hagan miembros de la sociedad científica. Hay personas que tal vez dentro de ustedes ya están en lo que es IFIMSA y ya pagaron la membresía de la sociedad, entonces no lo tienen que volver a hacer, sino nos indican que ustedes ya son miembros, consultamos con el comité, en el caso de IFIMSA, en el que estén, y ya con eso cumplirían con el requisito. Eso es una vez que ingresen. Y los que recién entren, que no hayan formado parte en toda la gestión, tendrían que afiliarse a la sociedad. Lo siguiente es que no debe pertenecer a ningún comité editorial. Eso es que no pertenezcan a otra revista, después que no tengan deudas con la sociedad científica, que no tengan faltas éticas editoriales, como que hayan sido denunciados por plagio en alguna otra revista, en la nuestra, y algo importante, que no tengan filiación política, porque la sociedad científica es un ente apolítico. Siguiente, por favor. Bien, estas son las cartas. Les hemos pasado un drive, igual se los vamos a volver a pasar, donde están las cartas que pueden usar, el formato, y es cambiar su nombre, la fecha, y también si quisieran añadir algo más, como por parte suya de iniciativa, pueden hacerlo. En esta nota aclaratoria ya mencionan que en los requisitos anteriores que no pertenecen a otro comité editorial, que no tienen deudas con la sociedad, que no tienen historial de faltas éticas y que no tienen filiación política. Con que hagan esto, ya se reconoce todo lo anterior. Siguiente. Luego, otra nota aclaratoria es con respecto a la recepción, a la publicación de artículos científicos. Nosotros dentro de la revista vamos a dar prioridad a las personas que ya hayan publicado un artículo, pero sabemos que tal vez muchos no lo han podido hacer y tal vez quieran entrar justamente a la revista para motivarse a lo que va a ser la publicación. Entonces pueden hacer dentro de su carta de compromiso, comprometerse a que van a publicar dentro de esta gestión un artículo y nosotros como revista les vamos a dar ciertas capacitaciones para que así sea. Siguiente. El siguiente es carta de motivación y compromiso, donde nos hablan un poquito de por qué quieren entrar. Siguiente. Y este es el currículum. Hay un currículum que maneja un formato estándar que maneja la Universidad de San Simón. Pueden usar este, no es obligatorio, pueden usar el que gusten, solo que tenga sus datos personales y pueda haber alguna otra especificación, por ejemplo, el tema del idioma, que eso nos sirve mucho para los que entran al comité de redacción. Si tal vez están en un curso, pero no tienen un certificado como tal que lo avale para el currículum, al momento de la entrevista también pueden dar a conocer tal vez actitudes que ustedes tengan de que sé hablar otro idioma o de que tal vez tienen habilidades para lo que es la parte del diseño, que saben manejar Photoshop o que les gustaría aprender, cosas así, para que también sea una orientación para el entrevistador. Siguiente. Bien, la bibliografía del examen. Esto tal vez les pueda parecer pesado, pero vamos a hablar en esta presentación en lo que tienen que enfocarse.
en lo principal que tienen que revisar. El examen es para que ustedes ya vayan ingresando a la revista con conocimiento. Nosotros cuando publiquemos la lista de los que entran a la revista, no vamos a publicar cuántos se han sacado, es solamente la nómina de los que han entrado, pero es importante que revisen todos los temas porque así no van a estar perdidos y van a tener buena orientación para el inicio. Igual en las capacitaciones que les demos los primeros días, van a saber cómo se revisan los artículos, pero es bueno que les exigimos este examen para que así ingresen con un poco más de conocimiento. Dentro de lo que es los requisitos para la publicación de artículos científicos, nosotros nos regimos por el formato de Vancouver. Se usa para todas las revistas científicas. Entonces aquí lo que tienen que priorizar es saber reconocer las diferencias que hay entre un artículo original, de revisión y caso clínico. Son los tres principales que tienen que saber. También tienen que conocer los artículos que nosotros manejamos en la revista. Hay el artículo original de revisión, caso clínico, caso de los artículos especiales y carta al editor. Entonces, con que tengan conocimiento de que mínimamente esos cuatro es algo bueno para una buena orientación para ya cuando ingresen, porque es en general lo que se maneja, principalmente el original de revisión y el caso clínico. El artículo especial, carta al editor, es algo más raro, pero sí nos han llegado uno de cada uno para este volumen que estamos sacando. También diferenciar cómo es el resumen en ambos. En algunos es resumen estructurado, en otros no es estructurado, saber el número de palabras y conocer esos detalles de entrada, eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Ya, semillero de investigación, que esto es lo que tienen que saber de aquí es por qué es importante un semillero de investigación y un poco en qué consiste. Solo eso. Siguiente, por favor. Acá seguimos con las normas Vancouver. En este caso, lo que ustedes tienen que conocer es como un extendido del primer documento que vimos, pero este se basa solo en las referencias bibliográficas. Actualmente hay muchos programas con los que se cuenta que también les vamos a ir mostrando para cuando ustedes redactan algún documento que directamente lo realiza la citación, como My Free Citation, entre otros. Lo que ustedes tienen que conocer es cómo es una, principalmente de los artículos que son de internet, porque en general hemos estado viendo que en las revisiones, en los artículos que nos mandan, la referencia bibliográfica que más se usa es basada en un artículo de internet. Ya no es tanto en lo que son los libros o revistas impresas. Este documento es muy extenso. Van a ver que va variando cómo es el formato para cada tipo de artículo, si es sacado de internet, si no es sacado de internet, si es un libro, si es un artículo, todo eso. Entonces, principalmente conozcan por el momento el que es basado en un artículo de internet. Entonces, eso tómenlo en cuenta para el día del examen. El siguiente, por favor. Ética e investigación. Acá, lo que podría llegar a ser importante sería tal vez las faltas éticas que se podrían llegar a cometer dentro de la revista. Esto es un tema que vamos a priorizar más en lo que va a ser las capacitaciones a cargo de Ricardo, que va a ir dando cuando ingresen. Siguiente. Diseño de investigación. Esto es importante que puedan llegar a clasificar los diferentes diseños que conforman los diferentes tipos de investigación. Eso sí es importante que lo tomen en cuenta, los que son descriptivos, los que son de tipo descriptivo, los que son experimentales, en qué se dividen, dónde entran los casos clínicos, los estudios que son más revisiones narrativas, todo eso, con que sepan clasificar. Siguiente. Este es otro, no, este es el mismo. Siguiente.
Ya, el plagio. En el plagio, ustedes tienen que saber que el plagio es un delito. Eso es muy importante que tomen en cuenta. ¿Y qué tipo de delito es? Eso también es algo que tienen que tener porque es un delito intelectual y de qué otras índoles. Y también qué es el plagio. Eso es básico que sepan. También lo básico es que sepan algo inicial de qué es. Y ya en la revista, una vez que ingresen, van a ir viendo los tipos de plagio que hay. No es necesario ahora que profundicen cuáles son, sino que sepan qué es y por qué es un delito. Entonces, esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta. Tal vez otras recomendaciones para el examen, volviendo a lo que es el semillero de investigación, es viendo cuáles son los desafíos que afronta el semillero de investigación, cuál es el modelo de aprendizaje que se fomenta dentro de los mismos. En la parte de las normas de publicación, muy importante que sepan las diferencias entre el artículo original y el artículo de revisión. También pueden ver un poco sobre las palabras clave, el tipo de, de las diferencias que hay en el resumen, ver también la importancia que tienen las revistas científicas, ver la extensión que tienen los diferentes artículos, todo eso, saber qué es la revisión por pares. Hemos mencionado que en las revistas se maneja doble ciego. Y un poco cosas generales de investigación, como lo de muestra, muestreo y todos esos aspectos. Con que tengan eso en cuenta, van a poder rendir un buen examen. Igual tomen en cuenta que no solamente es el examen para ingresar, es un parámetro que tomamos más para que ustedes ya entren con una idea de la revista. Y eso es todo por la presentación de hoy. Esperamos que sea de su agrado, que se pueda cumplir dentro de esta gestión con todas sus expectativas y que también les ayude mucho en su vida profesional el formar parte de la revista científica. Estamos al pendientes de cualquier duda que tengan en todo este proceso y si tienen dudas pueden realizarlas en este momento o también nos pueden escribir tanto al grupo o de forma privada a cualquiera de los directores. Gracias. Muchas gracias, Vale, por tu participación. Igualmente, gracias a todos los directores de la revista. Abrimos oficialmente el sector para preguntas. Si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat o pueden levantar la manito y tienen la palabra. Muy bien, entonces, Wilmer Tomás, tienes la palabra. Puedes activar el micrófono. Perdón, fue un error. Quería dar el corazón. Ya. Bueno, gracias por el corazón en todo caso. No sé si hay alguna pregunta o duda que tengan. Muy bien. Piden que se repita la bibliografía. ¿Vale? Te lo pongo nuevamente las diapositivas. Sí, por favor. Está bien. Desde ya. Bien, primero, las normas de publicación. Estas siguen el formato de Vancouver. Importante que sepan diferenciar artículo original, de revisión, características de palabras clave, el título, toda esa información en cuanto al formato. Siguiente. Semillero de investigación, que sepan cuáles son los principales desafíos que se enfrentan y por qué es importante. Siguiente. Normas de Vancouver, esta es la que sepan que se usa esta para las referencias bibliográficas. También pueden llegar a conocer que que tengan presente la diferencia entre lo que es citar y lo que es referenciar. Y que tengan una idea de cómo se escribe una referencia bibliográfica. Van a ver que en formato Vancouver es diferente al APA, que en este se incluye primero el apellido del autor y luego en mayúsculas las iniciales de su nombre. Entonces esas cositas que tomen en cuenta, principalmente artículos de Internet. Para los artículos de Internet. Siguiente. Ética e investigación, que sepan un poco por qué es importante. Esto lo vamos a desarrollar más en las capacitaciones que tengan dentro de la revista. Siguiente. Esto que sepan por qué es importante publicar un artículo, por qué es importante una revista científica, algo general. Siguiente.
que sepan diseños de investigación es que sepan clasificarlos, ver cuáles son descriptivos y experimentales. Siguiente. Que sepan qué es el plagio y por qué es un delito. Entonces, esos son todos los documentos, normas de publicación, referencias Vancouver, un poquito de ética, porque es importante investigar, la clasificación de los artículos y el plagio. Muy bien, muchas gracias, Vale. Hay otra pregunta por el chat y dice, ¿el examen es lo que vale más al momento de decidir quiénes entran a la revista? No es determinante. Hay muchos criterios que nosotros abordamos. Uno es que presenten la documentación. Otro, la entrevista. La entrevista es muy importante porque así conocemos más y vemos que tienen interés, porque eso es algo que también nos interesa mucho. Para el examen es que tengan una idea, que se nota que han dado una revisión, tal vez muchos no al 100%, pero que sí han tenido una idea. Y la entrevista más que nada sería algo importante. El examen se va a determinar en caso de que alguien tal vez no responda nada, y eso tal vez, pero en general no es tan determinante, pero sí es muy importante que revisen al momento para que así no estén perdidos cuando ingresen. Igual dentro de esta presentación durante toda la presentación se hizo referencia a cositas que tal vez vamos a preguntarles. Muchas gracias, Vale. Otra pregunta que hay es, disculpe, una consulta. ¿Cuándo debemos afiliarnos y en dónde? Sería llenar el formulario de que están postulándose. Nosotros vamos a publicar en el grupo en qué horario se les va a dar para el examen y ya nos van a confirmar por privado si tal vez tienen una dificultad a esa hora. Entonces, el día del examen, tienen que llenar el formulario hasta el próximo viernes. El sábado vienen a dar su examen, se les toma una entrevista y ya hasta el jueves va a salir la nómina de todos los que han sido aceptados y el sábado vamos a tener una reunión inaugural. Y en cuanto para la sociedad, hablaríamos y si es para afiliarse a la sociedad, una vez que ingresen, sería hablar con la directiva para que extiendan el proceso para adquirir la membresía. Listo. Siguiente pregunta. Otra cosita más el examen va a ser en la Sociedad Científica, aula 205, en el segundo piso. Pueden ir durante esta semana si gustan a dejar sus documentos, igual lo pueden hacer el día del examen. Lo importante es que llenen el formulario para que así nosotros tengamos idea de cuándo van a venir y que vengan el sábado a dar su examen y su entrevista. Listo. Siguiente pregunta dice, una consulta, en caso de no tener un respaldo para el currículo vitae, ¿aún puedo postular? Sí, entendemos ese aspecto. Tal vez hay muchos que recién están ingresando a la facultad o que por otros motivos tal vez no han podido entrar a muchos cursos. Entonces, en el currículum pondrían sus datos generales, su nombre, su edad, en qué curso están, y no hay problema con que tal vez no tengan un currículum extenso, que no hayan entrado a cursos, porque en el currículum pueden poner certificado de algún curso que hayan tenido, todo eso. De preferencia presentar certificado, fotocopia del certificado, porque eso nos facilita al momento de revisar toda la documentación. Pero igual no se preocupen de eso porque todos estamos para seguir aprendiendo. Y con que tengan interés, eso es muy importante, y que den una revisadita a estos temas para el examen. Ya. Muchas gracias, Vale. Otra pregunta es, ¿el examen será de preguntas abiertas, selección múltiple? Es de ambos tipos. Puede hacerse Hay algunas que sí son opción múltiple, en general la mayoría, pero una que otra que puede ser de desarrollo. Ya. Otra pregunta menciona, para la revista, ¿hay un cupo o nota mínima? Cupos no hay. Si por ejemplo aquí hay 86, algunos somos directores, deben ser unos 82 que están. Entonces, si los 82 entran los 82, no hay ningún límite. Y en cuanto a la nota, se pondera lo que va a ser el examen, el currículum, sí, el que hayan hecho tal vez algún curso, les puede aumentar algunos puntitos,
pero no es algo tan determinante. Es más la entrevista y el examen. Algo mínimo es que no saquen tal vez 10 en el examen. Digamos que saquen cerca de 50, está bien. Listo. Otra pregunta dice, en caso de no tener la matrícula de inscripción, ¿hay algún otro documento que podamos presentar? Ah, sí, no, de la matrícula no hay mucho problema. Pueden presentar foto de su Cardex. Sí, eso no hay mucho problema. La matrícula, por, si son de la, sí, no hay problema. Pueden presentar el Cardex o no, sí, eso. De eso no se hagan problema. Listo. Otra pregunta es, ¿la entrevista y la entrega de documentos será el mismo día? Sí, será el mismo día, el próximo sábado. También otra cosita más que quiero destacar es como algunos tal vez tienen clases viernes o van a estar estudiando para el examen, de preferencia sí traigan sus documentos el mismo día, pero por el poco tiempo podemos ser un poquito tolerantes para el lunes de algunos, pero en general todos traigan para que así ya salga rápido su nómina. Listo. Otra pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de formar parte de la revista científica? A nivel curricular, para el tema de las auxiliaturas, es algo que te aumenta puntos porque hay un apartado que es pertenecer a la sociedad científica, 0,5 por cada año en el que eres miembro y un punto por cada año en el que eres, en el que eres director. Entonces, al formar parte de la revista ya están habilitados para ser parte de la sociedad y con la sociedad tendrías a nivel de currículum ese 0,5 puntos para las auxiliaturas. Eso por una parte. Y por otro lado, este es un proceso, es una revista científica que es de renombre. Entonces, a nivel curricular, eso sí les va a ayudar en su vida profesional, porque incluso su nombre de ustedes y su foto también va a aparecer dentro de nuestra revista. Y nuestra revista es una de las más reconocidas a nivel nacional, realizada por estudiantes. Incluso bueno, la anterior semana hemos tenido reunión con miembros de la sociedad para otras revistas que querían formarse en otras facultades de otras carreras porque han visto que la nuestra es muy reconocida. Entonces, en ese sentido, a nivel curricular, sí les va a ayudar. También es el hecho de motivarse para escribir artículos científicos, porque una vez que ustedes ingresan y saben cómo se revisa, se facilita mucho. Ustedes se van a dar cuenta que no es difícil escribir, es solamente tomarse el tiempo. El original sí puede llegar a costar un poquito más porque ya van a ir viendo que el original nace desde algo que tú estás haciendo. Por ejemplo, los artículos donde se hace una experimentación, se quiere ver efectos de diferentes fármacos, todo eso requieren cierta intervención. Entonces, eso sí les puede dificultar, pero los artículos de revisión van a ver que es algo que no demora mucho en escribir, solo es tener la iniciativa y hacerlo. Entonces, eso también, el conocer un poco más, les puede animar a publicar en otras revistas. Hay una revista hay algunas revistas en otros países. Y hay una revista de las ciencias de la salud en el Perú, donde algunos hemos publicado, y eso te motiva formar parte de la revista. Y también que si tienes algún trabajo, estamos prestos a darte algún tipo de orientación para lo que necesites. Esos tal vez serían algunos de los beneficios. Muchas gracias, Vale. Otra pregunta que hay es, si ya llené el formulario antes de entregar los documentos, ¿hay algún problema? No, más bien sí o sí tienen que llenarlo antes del viernes. Los documentos pueden entregar el sábado, pero el formulario sí necesitamos que llenen lo antes posible para saber cuántos van a venir y de acuerdo a eso acomodarlos. El año pasado les tomamos examen en 2 horarios por el tema de que eran muchos y para así poderlos repartir bien, porque les damos en aulas de la universidad, aulas cercanas al 205 y la entrevista en el aula 205. Entonces sí nos sirve mucho para que ya tengamos confirmado su presencia y les asignemos un horario. Listo, gracias, Vale. Respecto a la pregunta de si se está grabando la charla, sí, se está grabando, la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube y les vamos a hacer llegar el enlace para que puedan volver a verla y revisar todos los puntos que se están tratando. Otra pregunta que hay, Vale, es ¿cuántas personas entran anualmente o cuántas pueden entrar? No hay ningún límite.
Si de aquí entran 80, los 80, si 80 postulan, los 80 pueden ingresar. Ya, otra pregunta es si la afiliación es obligatoria. Al tema de la sociedad, sí, es algo que se pide mucho porque igual de parte de la sociedad, aparte de nosotros como miembros de revista les vamos a dar un certificado, y los de la sociedad también les van a dar un certificado reconociendo los que son parte de la revista. Es algo importante que estén afiliados porque pertenecer a la sociedad también tiene, bueno, tiene ciertas ventajas para los estudiantes y sí es algo que a nosotros como somos parte de la sociedad, sí se nos exige un poquito. Muchas gracias. Otra pregunta es si podemos mandarles las diapositivas. Sí, yo creo que no va a haber problema. Vamos a hacerles llegar justamente el Canva para que las tengan a mano y puedan revisarlas también. Bien, y una última pregunta es, si podemos entregar los documentos en la semana, ¿a quién deberíamos entregar? Pueden dejarlos en el aula 205. En general, nosotros, los que formamos parte de la directiva a nivel de revista y a nivel de lo que vendría a ser IFIMSA u otros miembros de la sociedad, nos distribuimos para abrir la sociedad científica en ciertos horarios, como de 9 a 12 y de 2 a 6, si no me equivoco. O de 8 a 12, 2 a 6 creo que es. Entonces pueden ir a dejarlos en esos horarios, especifican que son postulantes que vienen a dejar sus documentos, ellos ya tienen conocimiento, entonces se los van a aceptar y se los van a dejar en un lugar que tenemos destinados para los mismos. Entonces pueden dejarlo en la semana o también eh, el sábado directamente el día que van a dar examen. Hay veces que tal vez se puede retrasar un poco lo que se abre la sociedad porque a veces a algunos se les surge alguna dificultad o de repente algún examen que les esté retrasando, pero en general está abierto. Muchas gracias, Vale. Otra pregunta es, ¿dónde se realiza la afiliación? Si es para la sociedad, una vez que ingresen, nos van a dar ciertas fechas para que así puedan inscribirse a la sociedad. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿hay una manera de postular sin tener ningún certificado en relación con investigación? Claro, no es obligatorio que tengan algo relacionado porque al final todos estamos aprendiendo y la mayoría entramos a las revistas a ser miembros sin tener ningún tipo de conocimiento. Es solo que tengan interés y que revisen un poco la bibliografía. Entonces, del tema del currículum, no se preocupen, es un poquito más para saber tal vez si tienen conocimiento de algo extra para algún comité. Eso también creo que tenían dudas porque aparecen los requisitos específicos como que tener como que cierta experiencia en el comité en el que sea postular, pero es como un extra, igual no es decisivo. Y no influye, pueden entrar. En general, la mayoría entramos sin tener conocimiento y ya dentro de la revista se les va a capacitar. Y otra pregunta, Vale, que hay es, ¿la política en la facultad influencia en algo a la sociedad científica o es completamente independiente? Nosotros, bueno, dentro de la sociedad nos manejamos de forma independiente. Entonces, dentro de los requisitos, pedimos que no tengan afiliación política, tanto de los que postulan para miembros de IFIMSA o los que postulan para miembros de la sociedad, para evitar tal vez ciertos conflictos, que haya ciertos temas de conflictos de intereses, más aún porque nosotros somos un proceso editorial que nos regimos por ciertas normas éticas y queremos estar dar la mayor transparencia posible a todos los que van a publicar con nosotros y que tal vez no pueda influir que estén ciertas personas de un lado y que se genere cierto tipo de especulación. Entonces nos manejamos de forma política dentro de la revista científica. Muchas gracias, Vale. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muy bien. Camila Zurita, tienes el micrófono. Perdón, buenas noches. Quería consultarle si la revista científica cuenta con algún apoyo, tal vez económico o de los doctores para una investigación de autoría propia, creo que le llaman, ¿verdad?
¿O eso correría los gastos de investigación por parte de la persona que está haciendo la revista? ¿O cómo sería el apoyo que tiene? Bien, dentro de la revista nos encargamos más del proceso editorial, de revisar las publicaciones que nos llegan, pero hay ciertas entes que tal vez puedan ayudar, depende del proyecto que tú tengas. En general, cuando tienes una idea de una investigación, puedes presentar al hospital y como revista te podemos dar una orientación con los doctores. Nosotros tenemos asesores, está el doctor Erostegui, está el doctor Villarroel, entre otros. Entonces, con todo eso, si tienes algún proyecto, por ejemplo, dentro del gastro, podríamos hablar con el doctor, informarle de la idea que tienes y ver cómo se podría realizar. Eso, por ejemplo. También, por otro lado, es con el tema del IBISMED, algunas veces se puede realizar investigaciones. Eso es algo que también hablamos, les vamos a explicar un poquito más cuando ingresen, pero si tienes un proyecto, lo podemos mandar con nuestro asesor en una carta, si es algo que competiría dentro del área de IBISMED, indicando que tienes tal idea de un proyecto y podemos mandarlo a que tomen consideración y que tal vez te puedan aceptar para que puedas llegar a realizarlo. Y ya dependiendo de la magnitud también del proyecto que tengas, podemos intentar hablar con las autoridades que haya en la facultad, porque al final el tema de investigación es algo que incluso dentro de lo que es la misión, la visión de la facultad, es algo que se contempla y que se tendría que dar prioridad para los estudiantes. Entonces, te podríamos ayudar en ese sentido. Javier Portugal, tienes la palabra. No, disculpen, le quería dar un me gusta. Confundí. Ya está bien. ¿Alguien más que tenga preguntas? Bien, creo que ya no hay más. Voy a suponer que William también quería darle el corazón, o no sé si quería hablar. Así que, bueno, en todo caso, sí. Juan Pablo, Buenas, ¿se me escucha? se te escucha perfectamente. Tenía una duda, si en algún momento o digamos nos encontramos afiliados a algún partido político, ¿nos tendríamos que salir o directamente ya no podemos participar de la revista científica? Tienen opción a salirse. Igual depende de ustedes tal vez, pero si quieren formar parte, sí, no es como que por estar en un partido se les va a tachar para siempre. Entonces, si ustedes quieren formar parte de la revista, les interesa más este ámbito, pueden desafiliarse y a nosotros nos tendrían que, porque a veces llegan tal vez personas que han sido muy relacionadas a un partido, entonces puede haber ciertos miramientos, pero con que nos entregues un documento de que, bueno, en la carta que nos entregas, de que no tienes ninguna afiliación política, podrías llegar a especificar que previamente tenías y que te estás saliendo, y ese es un respaldo porque nos estás dando tu palabra de que no, ya no formas parte de ningún frente político. Entonces sí podrías. Muchas gracias. De nada. Otra pregunta que ha llegado al chat ahora es, siendo miembro de la revista científica, ¿se puede hacer investigaciones? Sí, se puede realizar investigaciones. Nosotros dentro de la revista, más allá de lo que va a ser la revisión, también les vamos a orientar con el tema de capacitaciones y tal vez ir viendo si en caso de que tengan algún proyecto, como mencionamos anteriormente, les podemos ir ayudando tal vez para hacer alguna solicitud, para que puedan entrar a hacer investigaciones con DISMED u otro, y también lo pueden realizar si gustan de forma independiente con los conocimientos que ustedes tienen. Listo, muchas gracias, ¿vale? ¿Otras preguntas tal vez que tengan? Otra pregunta, dice, ¿para el certificado que brindan, hay una meta de hora o meses para obtenerla? Nosotros algo que vemos dentro de nuestras actividades es que cumplan con el proceso de revisión. Cuando nos llega un artículo y se los asignan los del comité científico, les van a dar un periodo de alrededor 4 días, 5 días para que los revisen. Entonces es importante que ustedes cumplan con ese tiempo. Si ustedes se retrasaran en revisar por algún motivo externo de fuerza mayor, pueden pedir un día de prórroga.
que justificando antes de que vence el plazo, le pueden decir la persona del comité científico encargada de ustedes que les dé un día más para revisarlo y ya con eso lo revisan, lo envían. Entonces, a nosotros necesitamos mucho el compromiso de todos, porque si se retrasa un revisor, se va a retrasar toda la publicación de los artículos. Entonces, es importante que cumplan con lo que es la revisión de artículos. Esto es algo que sí les exigimos bastante con el tema de los plazos. Y luego con el tema de las capacitaciones, sí se pide que ingresen a las capacitaciones. No es como tal que que van firmando las horas que van trabajando, sino que en general entren a las reuniones, que cumplan con las actividades de sus comités y las revisiones. Pueden haber ciertos motivos externos que ustedes tengan, como clases, o por ejemplo, hay algunas materias que sí se pasan los sábados, entonces presentando la justificación debida no va a haber problema en que faltan en ese sentido, pero siempre cumplan con las revisiones de artículos. Listo. Otra pregunta que acaba de llegar es, en caso de no contar con el currículo mencionado en la convocatoria, ¿podría pertenecer a la sociedad científica solo dando el examen? Bien. Retornando un poquito al punto, a la pregunta anterior, algo que quería mencionar, en la revista no te vamos a votar directamente, sino va a haber llamadas de atención. Entonces, si por ejemplo, dentro de tu comité estás fallando con las actividades, te va a hablar el director, te va a decir que estás fallando, tal vez puedes dar alguna justificación de por qué para que también te pueda llegar a entender o se pueda ver alguna forma de que se puedan ir organizando, pero si ya es algo muy reiterado que directamente ya son formalmente hartas llamadas de atención, ahí recién ya sería una expulsión. Ahora, la otra pregunta, lo del currículum, igual no hay problema, pueden presentar la primera hojita, que es su nombre, sus datos de su edad, qué idioma sabes hablar, eso, y con que tengan interés, no hay problema, aunque no tengan ningún certificado, porque todos estamos para aprender. Muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿a fin de año entregan los certificados? A fin de gestión, eso es algo que también les vamos a ir informando de cómo, hasta cuándo va a durar la gestión, pero es a fin de la gestión, puede ser a mitad de año, puede ser a fin de año, dependiendo a cómo quede el tema con la sociedad, pero en general sí, lo van a tener no tal cual a fin de año, sino que unos meses de iniciar el siguiente año, porque ya a fin de año se tendría el registro de todas las personas que han ido, bueno, se presentaría a la sociedad y se pasaría con el proceso de las firmas, con los doctores, con las autoridades de la universidad. Entonces eso puede retrasarse un poquito, pero sí por esas fechas lo podrían tener. Muchas gracias, Vale. Ahora, no sé si habrá otra pregunta más. ¿Hay un límite de integrantes que puedan entrar a la sociedad científica? No hay límite. Si entran, ahorita son 60, si entran los 60, no hay ningún problema, los 60 pueden entrar. Listo. ¿Otra pregunta? Perfecto. En todo caso, si llegan a tener más dudas, más preguntas, los pueden hacer llegar al grupo de postulantes que tenemos o por forma interna nos pueden hacer llegar a cualquiera de los directores. Bien, esperamos que esta charla les haya sido de provecho, que hayan podido aclarar las dudas y estén más claros de cómo realizar su postulación correctamente y les deseamos éxito en esta entrega de documentos y nos estaríamos viendo el día de su examen, el día sábado 12 de abril. Si no hay más, se pueden retirar. Nuevamente agradecemos su participación en esta charla.